Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Grial del Tiempo. Javi, hoy un capítulo algo fresco. Hola Fran, sí, sí, esta vez lo volvemos a enlazar un poco con la actualidad, porque es verdad que en los últimos capítulos habíamos hablado un poco de temas que nos habían interesado más bien a nosotros, ¿no? Habíamos traído el tema de la Atlántida y tú habías traído también el tema de la presencia española, ¿no? En Estados Unidos. Así que hoy vamos a enlazar un poco en la actualidad. Cuéntanos un poco, Fran. Y hoy vamos a hablar de la historia de Groenlandia, un pedazo de tierra gigante, enorme, que estas últimas semanas, ¿no? Ha estado de actualidad por todo Sí. lo que rodea a la administración Trump y ese deseo de comprarla o de adueñarse de ella. Y bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no? de de esta isla gigante, enorme. Y bueno, vamos a conocer un poco lo que sería pues el origen geológico, la historia como tal, ¿no? De que tanto nos gusta a nosotros. Y bueno, pues luego también un poco cuál es la situación actual no voy a decir conflicto, pero del estado de esta isla y de las diferentes pretensiones que pueden tener Estados Unidos, Dinamarca, otros países quizás. Y bueno, Javi, no sé si tienes algo antes de empezar. No, yo hoy os traigo una historia de vikingos yo, así que, pero bueno, creo que empieza tú si quieres con la parte geológica, ¿no? Un poco de lo que es esta isla, y luego ya enlazamos con lo histórico, si te parece. Vale, vale, perfecto. Sí, vamos a empezar a ellos. Bueno, esta historia geológica, que es una historia de números, de nombres, y bueno, vamos a empezar por ello, ¿no? Yo creo que es algo que me ayuda a mí mucho, Javi, a entender la edad geológica de Groenlandia, ¿no? Y de todo lo que la rodea. Es entender cuándo aparecieron los dinosaurios, cuándo se extinguieron los dinosaurios, cuándo apareció el Homo sapiens sapiens. No sé si tienes hablemos de dinosaurios, ¿tienes así algún número en la cabeza desde cuándo a cuándo? Yo aquí me pasa una cosa que tengo la historia muy clara en la cabeza, pero tengo la prehistoria terriblemente fatal. O sea, a mí si me hablas de romanos o de lo que sea, te puedo decir años exactos, pero si nos vamos a prehistoria o ya anterior incluso, ¿no? Que no existe ni el ser humano, ahí yo estoy perdido, perdidísimo. Yo también, ¿eh? Yo también. El que sea libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Que dicen en estos días de Semana Santa. Eh, yo no tampoco, no lo tenía muy claro y de hecho he estado buscando las fechas en internet. Pues mira, los dinosaurios aparecieron allá hace unos 200 millones de años y se Vale. extinguieron hace unos 66 millones. Ese Ujú. sería más o menos con el famoso meteorito, ¿no? En el cráter de Yucatán, que se dice que extinguió pues alrededor del 75% de la vida terrestre. ¿Vale? Tenemos estos datos y la presencia del Homo sapiens sapiens es mucho más reciente. Se data que, bueno, el primer Homo sapiens sapiens como tal estaría sobre unos 200.000 años antes Vale. de Cristo. Entonces, bueno, vemos como hay un cambio gigante, ¿no? Desde la extinción de un periodo enorme, desde la extinción de los dinosaurios hasta el primer Homo sapiens sapiens. Y en medio, bueno, incluso mucho antes de todo esto, nos encontramos con Groenlandia. Y nos encontramos con ella porque hay rocas, hay origen, digamos, el origen geológico que se ha podido datar de la isla, sobre todo de la parte sureste de esta isla enorme, es de unos 3,8 mil millones de años, es decir, casi 4.000 millones de años, ¿no? Estamos hablando Ujú. de dinosaurios que aparecieron hace estos 200 millones de años, pues esta zona eh, sureste de la isla, donde se han datado este tipo de rocas, nos hablan de 3,8 mil millones Vale. de años. Ese momento, bueno, Groenlandia es digamos, un poco una de las madres de lo que es nuestro planeta, o lo que hoy conocemos como Groenlandia, porque, bueno, vio nacer toda la Tierra, ¿no? Todo el planeta, con los diferentes megacontinentes, con Rodinia, con Pangea. Digamos bueno, se empezó a originar en ese momento en el que la Tierra todavía era un planeta de lava pura, ¿no? Un planeta muy ardiente, muy Sí. caliente, y en el momento en el que se estaba empezando a solidificar y, bueno, a crear los continentes, y luego más tarde también bueno, el océano, continentes y tal, ¿no? Entonces nos encontramos con que es
un trozo de tierra, si lo queremos llamar así, tremendamente antiguo, con muchísimos miles de años de antigüedad, que ha sido testigo de, bueno, de todo, del origen geológico y de nuestra historia humana. Y bueno, es como decimos, pues nació en ese eón arcaico, que es en este momento donde la Tierra se estaba solidificando. Y bueno, destaca también por, lógicamente, su extensa capa de hielo, ¿vale? Ujú. Es alrededor del 80% Sí, de esta isla, que según un poco la nomenclatura que le queremos dar, es la isla más grande del mundo, ¿no? Algunos, sobre todo en el mundo sajón, algunos incluso meten a Australia casi como un continente, bueno, una sí, isla. sí, eso sí que lo he leído, que si no cuentas, si cuentas a Australia, ¿no? Como continente y no como isla, en ese caso Groenlandia sería la más grande, ¿no? Mm. Exacto. Entonces, bueno, en cualquier caso nos encontramos con una isla gigante en donde el 80% de su territorio es puro hielo. Y bueno, precisamente un poco por este origen antiguo, también nos encontramos que debajo de esta corteza enorme de hielo, que en algunos puntos llega a los 3.000 metros, a 3 kilómetros de profundidad de Hostia. puro hielo, debajo hay una actividad sísmica que sigue activa, hay también bueno, volcanes. Y bueno, nos encontramos, como digo, con este territorio que es inmenso, algo muy interesante, Javi, que quizá luego lo mencionas y si no, me lo guardo para el capítulo Ujú. de curiosidades que me he oído antes. La isla lleva congelada desde hace 2,5 millones de años. Es decir, Hostia. esta isla lleva 2,5 millones de años con este 80% de capa, ¿no? de hielo. Volvemos para conocer un poco el tema dinosaurios y humanos. Los dinosaurios se extinguen hace unos 66 millones de años. Los humanos aparecen hace unos 200.000 años. Y nos encontramos que desde hace 2,5 millones Sí, de años, mucho más. Groenlandia está completamente congelada, mucho más que la presencia del primer Homo sapiens sapiens. Bueno, entonces nos encontramos con esta isla que es gigante y de la que, aquí lo tengo también los datos, se dice, se ha hallado también que hace unos 58.000 a 12.000 años, en teoría cayó también hay un meteorito gigante, no al nivel de Yucatán, lógicamente, pero bueno, se ha encontrado un cráter también de 31 kilómetros de diámetro, Mm. el cual se llama Hiawatha. Y bueno, como digo, es una época en donde ya los Homo sapiens sapiens habitaban el planeta Tierra, pero bueno, no fue del tamaño ni de la magnitud de ese meteorito que terminó con la vida de los dinosaurios. Entonces, bueno, nos encontramos con esta isla que ha estado siempre congelada. Básicamente, porque se congeló son por tres factores. El primero es la posición geográfica como tal, aunque hemos dicho que formó parte de los diversos megacontinentes, ¿no? De Rodinia, de Pangea y tal, siempre ha estado en esa posición del Atlántico Norte. Por lo tanto, eso influye mucho a la hora de, bueno, pues de tener un clima frío, un clima adverso, ¿no? Y propicio para estas temperaturas. Luego también destacamos la propia geografía, una geografía muy accidentada, con montañas, con valles, que hacen un poco que se atrapen precisamente ¿no? este hielo, ¿no? Sí. No se pueda ofrecer. Y bueno, sería un poco el origen, ¿no? El porqué de esta isla que sigue congelada a día de hoy y que curiosamente sí que tuvo un periodo algo más florecido, un periodo más verde como tal, que fue en la época del que le llaman el óptimo climático medieval. El óptimo climático medieval es una fase de temperaturas más cálidas de lo normal, que van más o menos desde el 950 después de Cristo hasta el 1250, en donde la temperatura global se alzó un poco, donde, bueno, Ujú. sobre todo en esa zona del Atlántico Norte nos encontramos con temperaturas más agradables, donde, bueno, sí que se pudo pastorear un poco, se pudo Mm. cultivar más en lo que es Groenlandia, hasta que ya llegó el siglo XIII por completo, donde empieza esa pequeña edad de hielo, donde, digamos, las cosas vuelven a la normalidad y ya Groenlandia queda Sí. de nuevo. Sí, esto lo vamos a ver, ¿no? Ya la verdad es que no sabía el nombre que tenía esta pequeña época que este óptimo que dices tú, pero esto veremos, ¿no? Que precisamente Groenlandia, cuando se descubre, es en este momento en el que el clima es ligeramente mejor, ¿no?
Entonces eso influye también, ¿no? A su colonización, pero bueno, lo veremos, lo veremos. Es exactamente eso, ¿no? Antes hablaba de estos tres factores por los cuales estaba congelado y uno pues era precisamente ese, ¿no? El enfriamiento del planeta. A partir ya de ese momento en donde se solidifica, se empiezan a crear continentes y agua, pues también se enfría y ese enfriamiento global en esa zona, aunado con la posición geográfica en las montañas, hacen que encontremos bueno, esta isla completamente congelada. Y es precisamente esto que dice Javi, pues en esos pequeños 300 años, ¿no? Donde sí que vemos que se calienta un poquito más y bueno, ya empieza a florecer. Lo vamos a poner también por aquí una imagen porque, y enlazamos con el capítulo anterior de la visita a Estados Unidos, porque justo nuestro avión pasó por ahí, por Groenlandia, y bueno, me pareció espectacular, entonces lo vamos a poner para que veáis también un poco de lo que hablamos, ¿no? La posición geográfica, un poco ese bueno, el tipo de montañas, el relieve. Y bueno, entonces por aquí la pondremos. Y Javi, por mi parte, esto es todo respecto a la historia geológica. Vamos al tema, ¿no? A la historia humana. ¿Qué pasó? Sí. Cuéntanos. Sí, antes de empezar con la historia, ahora que como has comentado, ¿no? Varias veces el tema de que la isla es gigantesca, ¿no? Aquí lo que recomiendo a la gente también es que se lo miren, pero cuando lo miren en Google Maps hay que tener cuidado porque en Google Maps se ve bastante deformado, un poco porque al final Google Maps lo que hace es aplanar, ¿no? Realmente la Tierra es esférica, ¿no? Y al aplanarlo, Groenlandia prácticamente, si tú lo miras en Google Maps, parece el tamaño de América del Norte al completo. O sea, es una auténtica barbaridad. Y no es así. Yo lo que recomiendo es mirarlo en Google Earth. Mirarlo en Google Earth, que ahí se ve el tamaño real. Evidentemente no deja de ser una isla gigantesca, porque es lo que decimos, ¿no? Que si no tienes en cuenta Australia, pues es la más grande del mundo, pero no es del tamaño de América del Norte, ni muchísimo menos. Entonces, eso yo lo que recomendaría antes de empezar es que alguien tiene la curiosidad, que le eche un ojo en Google Maps y luego le eche un ojo en Google Earth para hacerse una idea del tamaño real de la isla. Vale. Y nada, Las dime, famosas perdón. proyecciones, ¿no? Cartográficas. Eso es, eh, eso es, sí. Sí, sí, al proyectarlo y hacerlo en plano, ¿no? En rectangular el mapa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Intentarlo hacer así, claro, esa proyección hace que alcance un tamaño completamente desproporcionado la isla. Hmm. Y nada, con este pequeño dato, pues sí, empezamos lo histórico. Yo me voy a ir a épocas que manejamos más, Fran. Hoy vamos a estar todo el rato prácticamente, bueno, lo que has comentado, ¿no? En ese óptimo, en esos años de 800, 900, 1000 después de Cristo. Concretamente, para ponerlo ya 100% en contexto, ¿qué año se considera la época vikinga, ¿no? Vamos a hablar de esta época vikinga. Pues esta época la vamos a comprender entre el año 793 y 1066, todo después de Cristo siempre, hablando. ¿Por qué, no? ¿Por qué ponemos estos límites? El 793 es cuando se produce el saqueo, ¿no? La expedición de saqueo al monasterio de Lindisfarne en la costa de Inglaterra. Esto seguramente a mucha gente le sonará, algunos por historia y a otros seguramente por la serie de Vikingos. No sé si hay alguien que haya visto la serie de Vikingos de HBO. Yo diría que prácticamente el primer capítulo ya se inicia con esta expedición de saqueo al monasterio de Lindisfarne. Y es un poco cuando realmente ya pues los vikingos ya entran en el mundo europeo y en el mundo inglés, ¿no? Al saquear ya este monasterio. Y cerraríamos la época vikinga en el 1066, que es cuando, digamos, es como el último zarpazo, ¿no? El último zarpazo que da el mundo vikingo, cuando pues, el rey, creo que el rey noruego hizo el último intento, ¿no? de conquistar una parte de Inglaterra. Y bueno, eso se fue la batalla de Stamford Bridge, que se ve que aparte de ser el estadio del Chelsea, pues también es esta batalla. Los Y, fans culés no la recordarán también, quizá de esa eliminatoria del 2009 con el famoso Iniestazo y bueno, la correcto. polémica con el árbitro. Sí, seguramente lo Sí. recordarán más por eso que no por esta batalla que yo traigo, pero sí, fue este último intento y realmente aquí pues los vikingos perdieron, fue un desastre completo, el rey perdió y él murió de hecho en la batalla el rey vikingo y ya pues se considera un poco el final de esta época vikinga, ¿no? Entonces, como digo, vamos a estar hablando de esta época, del 793 al 1066,
Y antes de nada, poner un poco en contexto lo que había en Europa, ¿no? En ese momento, en Europa, en Inglaterra, que es un poco la zona por la que los vikingos pues, se movían, ¿no? Y saqueaban. Bueno, también comentar que, claro, un poco la imagen que hay en el imaginario colectivo es eso, ¿no? De los guerreros, saqueos, batallas, ¿no? Pero bueno, realmente al final veremos que se trata de una sociedad agrícola, ¿no? O sea, al final son gente que, si bien tenemos esa imagen, era principalmente pues, una sociedad como cualquier otra de la época, que eran principalmente agrícolas y vivían ahí, también se dedicaban al comercio. Entonces, bueno, el tema de esto, ¿no? De las batallas y los saqueos es real, pero no es a lo que se dedicaban, ¿no? El 100% de su tiempo. Eh, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Lo que había en Europa en ese momento, teníamos una Europa pues muy inestable, ¿no? Ya desde la caída del Imperio Romano Occidente, poco después del año 400, pues lo que había en Europa era una gran inestabilidad. Y bueno, si bien sí que se alcanzó un pequeño periodo de estabilidad durante el reinado de Carlomagno, ¿no? Sabemos que Carlomagno fundó este Sacro Imperio Romano, ¿no? Este intento de recrear el Imperio Romano, ¿no? en Europa. Pues durante sus años de vida, ¿no? De Carlomagno sí que hubo un pelín, volvió un poco esa estabilidad, ¿no? Pero bueno, ya con su muerte y la de su hijo, Luis el Piadoso, pues bueno, el Sacro Imperio se vuelve a dividir entre todos los hijos de Luis el Piadoso y bueno, volvemos a esta época de inestabilidad. Entonces, bueno, esto es lo que había en Europa, y lo que había en Inglaterra pues no era mucho mejor, ¿no? En Inglaterra es la época en la que estaba dividida en varios reinos, depende de qué año estemos hablando. Son distintos, hay un número distinto de reinos, pero bueno, los más conocidos, que seguro que a mucha gente les suenan, pues serían los de Wessex, Mercia, Northumbria, esta Anglia, ¿no? Entonces, esto también aparece en la serie de Vikingos. Y bueno, pues esto también aquí, como también batallaban entre ellos, pues eso también facilitaba, ¿no? Realmente toda esta inestabilidad pues facilitaba, ¿no? Que los vikingos pudiesen un poco campar a sus anchas, y bueno, no había una fuerza centralizada que realmente pues pudiese poner orden, ¿no? Y un ejemplo, ¿no? De lo lejos que podían llegar los vikingos en aquella época es que me he quedado sorprendido al leerlo, ¿no? Y es que atacaron Sevilla. O sea, sí que es verdad que había escuchado que habían atacado pues el norte de España, ¿no? Muchas veces las zonas astures, las zonas gallegas, incluso partes de Portugal, ¿no? Pero bueno, como mínimo en una ocasión, en el año 844, bordearon completamente la península ibérica, se introdujeron por el Guadalquivir y pudieron atacar Sevilla, que en ese momento era una ciudad desprotegida, bueno, no desprotegida, pero no tenía muralla, y la pudieron saquear a su gusto durante varios días hasta que llegó el emir, porque hay que recordar que en ese momento pues era parte del reino andalusí, ¿no? Al-Ándalus. Y hasta que llegó el emir y les puso en fuga, pues pudieron saquear tranquilamente Sevilla durante varios días. Así que, bueno, llegaron lejos. Y perdona que a lo mejor me tiro aquí un triple y ni toco el tablero, pero me parece que incluso llegaron a alguna zona del Mediterráneo, ¿no? Algunas islas, puede ser. Sí, se Parece. adentraron, creo que se adentraron en el Mediterráneo, pero no, aquí no tengo no tengo claro por dónde, pero sí, pues llegaron, lo que te decía yo, Sevilla, llegaron a París, en expediciones hacia el este llegaron a Rusia, o sea, realmente se movían, se desplazaron en distancias enormes. Sí, sí, totalmente. Y, y nada, esto es un poco a nivel europeo, ¿no? Lo que había en aquel momento y lo que les permitió, aparte de dedicarse al saqueo, también hay otros motivos, ¿no? De sus expediciones, o sea, realmente ellos también, pues lo que decía, ¿no? A comerciar. También hay teorías de que realmente pues la península escandinava estaba ya superpoblada, ¿no? O sea, al final es un espacio reducido, ¿no? Y también el clima pues no es el más agradable del mundo. Entonces, bueno, todos esos son factores que realmente podían empujar a los vikingos a salir, ¿no? Y a explorar y todo eso. Y nada, vamos a entrar ya un poco en el contexto vikingo, ¿no? Primero, una pregunta, la verdad, que yo no desconocía, porque siempre nos imaginamos a los vikingos, ¿no? Como que ya estaban allí, pero de un poco saber de dónde vienen, ¿no? Y su origen son los pueblos indoeuropeos que se expandieron desde las estepas del Cáucaso, pues por Europa, Asia, la India, ¿no? Y pues hubo un grupo que se acabó instalando en Escandinavia, en toda la zona de que hoy sería pues Noruega, Suecia, Dinamarca, y acabaron formando el núcleo de las poblaciones germánicas, pues que acabarían dando forma a lo que conocemos como los vikingos nosotros. Y realmente pues están allí como mínimo desde la Edad del Bronce, o sea, desde 1700 antes de Cristo. O sea que cuando ya nosotros los empezamos a conocer como vikingos, realmente ya llevaban allí muchísimo tiempo, ¿vale? No es que surgiesen ahí de la nada, de golpe, y fuesen ahí los vikingos, sino que llevan ahí muchísimos años.
y de hecho no todos permanecieron allí porque hay los que emigraron de allí y bajaron ya más a la zona del sur de Europa, sudoeste de Europa, pues muchos los conocemos, ¿no? O sea, por ejemplo, los mismos visigodos que acabaron en Hispania, no son otro que pueblos germánicos que acabaron bajando de allí del norte, ¿no? Igual que digo los visigodos, puedo decir los alanos, los vándalos, los ostrogodos que acabaron en Italia. O sea, que realmente todos esos pueblos vienen de allí, ¿no? Tienen esas mismas raíces vikingas, vamos a decir, aunque son anteriores a los vikingos, ¿no? Pero bueno, tienen esas mismas raíces, ¿no? Y nada, eso es un poco el origen. Y también comentar que ya en la época vikinga, en el 860-70, aparte de controlar la zona de Noruega, Suecia y Dinamarca, también se instalaron en Islandia. ¿Vale? Esto va a ser importante porque nuestro protagonista de hoy, que ahora lo comentaremos, su viaje va a partir de Islandia. Entonces, eso, también acabaron colonizando Islandia, la llamaron Island, Tierra del Hielo, ¿no? Tierra del Hielo, literalmente en su lengua. Un nombre bastante realista, que luego veremos que en caso de Groenlandia pues no es tan realista, ¿no? O sea, el que le puso el nombre a Islandia, digamos que era una persona bastante más realista que el que le puso el nombre a Groenlandia. Eso lo vamos a ver. Y nada, el tema de Islandia está claro, ¿no? Y bueno, algún temita más antes de acabar de comentar el contexto vikingo. A nivel de sociedad, pues lo que decía, eran agrícolas y ganaderos, se fue desarrollando también el comercio, eran pueblos tribales que tenían estructuras basadas en clanes familiares y la estructura tenía una especie de jerarquía social, ¿no? Que eran los jarls, que serían como los nobles guerreros, los carls, que son los hombres libres pero que no son de tan alto rango como los jarls y todos tenían sus granjas, sus tierras, ¿no? Y luego finalmente los thralls, que son directamente los esclavos. Como muchas sociedades de la época, pues también tenían esclavos, que son principalmente, pues los conseguían en estas expediciones de saqueo, ¿no? Se llevaban a gente y pues, los utilizaban pues para trabajar en sus granjas. Y un tema también que me parecía interesante a nivel social es el tema de las mujeres, ¿no? De qué papel desempeñaba la mujer en esa sociedad vikinga, que sí que es verdad que se comenta muchas veces, ¿no? Que parece que en su sociedad la mujer tenía quizás más libertad, ¿no? Más libertades que en otras sociedades de la época. Y en parte es cierto, porque, por ejemplo, pues podían participar en batallas o podían llegar a participar en algunos casos en estas expediciones de saqueo. Pero, bueno, hay que tener en cuenta que no deja de ser una sociedad patriarcal, ¿no? Como cualquier otra de esa época. Y, por ejemplo, eran los padres, ¿no? Los que escogían con quién se casaban y, bueno, toda una serie de cosas que no era la panacea tampoco, ¿no? Esta sociedad al final es patriarcal, como digo, es de su época y no hay que... no era ninguna gran diferencia, ¿no? Con cualquier otra de aquel momento. Y a nivel religioso, interesante, porque todos conocemos, ¿no? Los dioses vikingos, Odín, Thor, Loki, ¿no? Todas estas, igual los conocemos incluso quizás más por el cine o por los libros, que no tanto como religión pagana, ¿no? Pero bueno, esta es la religión que tenían, pero en la época justo en la que vamos a comentar es cuando ya se introduce el cristianismo, que ahora estamos en plena época de expansión del cristianismo. Y bueno, como en muchos otros sitios, esta expansión en la zona de Escandinava, ¿no? Y de Islandia se produce el momento ya de más cristianización se produce principalmente porque uno de sus reyes se convierte, ¿no? El rey de Dinamarca, Harald Blatant o Harald Bluetooth, se convierte al cristianismo. No parece ser que sea realmente por una conversión real, sino por motivos pues más bien políticos y de comercio y de diplomacia, ¿no? Porque al final para poder negociar con Europa, ¿no? Con el Sacro Imperio y todos los reinos que había por ahí, pues era mucho más sencillo siendo cristiano. Y bueno, esto ya arrastró, ¿no? La conversión del rey danés, pues arrastró ya a los otros reinos de la península y sí, pues la mayor parte de la población poco a poco se fue convirtiendo en el cristianismo. Y aquí, Fran, un tema que comentamos siempre, ¿no? Súper interesante, que es el tema de los sincretismos, ¿no? Que se van produciendo con el cristianismo, cómo absorbe tradiciones y la cultura, ¿no? De las anteriores religiones para que pasen a formar parte, ¿no? de su identidad. Y en este caso tenemos el caso del Yule, que acaba pasando a convertirse es absorbido por la Navidad, ¿no? Y esto lo podremos hablar seguramente cuando volvamos a hacer algún especial de Navidad, igual que en el del año pasado nos centramos más en Santa Claus, ¿no? Y todo eso. Y creo que el Yule lo comentamos muy de pasada.
pues bueno, aquí hay un caso, ¿no? De cómo la Navidad cristiana absorbe el Yule vikingo, ¿no? Es interesante. Y, y nada, último toque antes ya de... Sí, dime, Fran. Sí, un pequeño detalle, ¿no? Que Sí. hablas de absorber la cultura y tal, que me ha hecho gracia. Hablas de este rey, ¿no? Harald Bluetooth. Ujú. Bueno, si realmente si uno va a su móvil y mira el icono del Sí, Bluetooth, es una runa. es la Es runa, una sí. runa vikinga. Sí, sí, sí. No sé exactamente, ahora no recuerdo cuál es la historia de esto y por qué se acaba llamando así, pero sí que el símbolo del Bluetooth de nuestros móviles es esa runa vikinga, ¿no? Y también es el apellido de este rey, ¿no? De este rey danés. Y nada, como decía, ¿no? Pues el último toque ya de sociedad vikinga, antes de ir a nuestro protagonista de hoy, es el tema de la navegación, ¿no? O sea, hay que hablar, si hablamos de vikingos, hay que hablar de navegación. Y bueno, pues los vikingos tenían estos barcos tan conocidos, ¿no? Los drakars, que todos nos imaginamos ahí con un dragón en la proa, con esos escudos ahí en la borda, ¿no? Y bueno, pues al final eran unos barcos que eran muy útiles porque tenían poco calado y por lo tanto podían navegar tanto por el mar como por los ríos, por zonas poco profundas. Y bueno, pues eso, les permitían llegar a prácticamente cualquier parte. Y bueno, pues tenían una capacidad de entre 40 y 100 tripulantes. Y bueno, pues tenían mucha maniobrabilidad, mucha ligereza y les permitían eso, como decía, ¿no? Llegar a cualquier lado a grandes distancias. Y aparte de tener unos buenos barcos, también tenían unas grandes capacidades de navegación, porque no necesitaban hacer navegación de cabotaje, ellos podían perder de vista la costa al navegar, se podían orientar por el sol o por las estrellas e incluso se podían orientar, porque claro, imagínate, ¿no? Allí en esa zona pues se podían pasar días, ¿no? Sin ver el sol, sobre todo pues eso, ¿no? Todo lo que es la zona de Escandinavia, de Inglaterra, de Islandia, entre la niebla y las nubes, pues realmente a veces no tenían ni eso, ¿no? Pero eran capaces, luego si da tiempo en la sección de curiosidades comentaré una de las maneras, ¿no? En las que se podían orientar sin necesidad de ver el sol o las estrellas. Y nada, esto es un poco para que nos pongamos en el contexto de esta sociedad vikinga. Y no sé si tienes algún tema, Fran, si no pasamos con nuestro protagonista de hoy, con ese descubrimiento de Groenlandia. Sí, no, dale, dale, dale. Estoy aquí deseando escuchar la historia de la amiga. Pues nada, el personaje que traemos hoy es Eric el Rojo o Eric Thorvaldsson. Eh, es el tema del rojo, seguramente parece ser que venía, ¿no? Dado por su barba y su pelo pelirrojo, ¿no? Es lo más probable es que sea eso. Y nada, este personaje pues nació en Noruega en el año 950. Y bueno, si bien nos vamos a centrar en él, porque es digamos, oficialmente, ¿no? Es el descubridor de Groenlandia, pues ya en las sagas aparece otro personaje que previamente había avistado las costas de Groenlandia, ¿no? Un tal Gunnbjörn Ulfsson, que bastantes años antes de Eric el Rojo ya había dejado constancia de que había visto, ¿no? Esas costas de Groenlandia, había visto esa isla, por lo que bueno, como en la mayor parte de los descubrimientos, pues Eric el Rojo no navegaba a ciegas, o sea, él ya sabía que quizás había algo, ¿no? Hacia dónde iba. Como también pudo pasar pues, en el caso de Colón o en muchos otros descubrimientos, ¿no? Que al final siempre hay esos rumores o de alguna manera siempre se conoce, ¿no? Que algo hay al otro lado. Eh, y nada, vamos un poco con la historia de Eric el Rojo. Como decía, nació en Noruega, pero cuando aún era un niño se vio forzado al exilio, no por él, sino por su padre, que parece ser que cometió un asesinato ahí en Noruega. Y bueno, pues en la cultura nórdica de la época, matar fuera del contexto de una guerra o de un duelo legal, pues podía implicar la expulsión del clan o incluso del país, ¿no? Y nada, esto les obligó a trasladarse a Islandia. Por eso decía que Islandia sería importante en nuestra historia de hoy, porque más o menos desde los 10 años ya están viviendo en Islandia. Y bueno, esto es un poco una historia familiar que es como una especie de bucle, ¿no? Que se va repitiendo, porque ya alrededor del 980, Eric replica un poco la historia de su padre y él también se mete en problemas. Parece ser que, bueno, él tenía ahí su granja en el oeste de Islandia y tenía esclavos que trabajaban en su granja. Y bueno, por lo que parece, sus esclavos dañaron una propiedad de un vecino. Y este vecino, pues, en venganza, pues, ejecutó a estos esclavos, ¿no? Los asesinó.
Y bueno, Eric, en venganza, pues lo que hizo fue matar al vecino y parece ser que otra... Depende de donde lo leas. Yo he leído que mató a un par de personas y en otros sitios que luego mató a otras dos más, ¿no? O sea, que como puedes ver, el tío no, este tipo no se andaba ahí con tonterías. Incluso parece ser un tío salvaje incluso para la sociedad de la época, ¿no? De aquel momento, o sea que... eh, sí, el conflicto acabó escalando bastante, ¿no? Y bueno, la asamblea de Islandia le acabó pues condenando a exilio también, ¿no? Como había sucedido con su padre, se habían tenido que ir de Noruega a Islandia, pues a él también bueno, le obligan a este exilio y en este caso es un exilio de 3 años. Acaba siendo exiliado por 3 años de Islandia. Y nada, esto fuerza la partida de Eric en el año 982 y él pues se decide, ¿no?, a seguir estos rumores que le habían llegado de existencia de tierras al oeste y se lanza, ¿no? Se lanza en esta dirección. No está claro el número de personas, ¿no?, de su expedición, pero era seguramente bastante pequeña, simplemente con unos pocos hombres de su confianza. Y nada, se lanzó en esa dirección en el año 982. No hay constancia bueno, de cuánto tardó, ¿no?, en llegar desde... Él parece ser que salió de la parte oeste de Islandia, de algún ahora no me sale el nombre, ¿no? Los fiordos, ¿no? Uno de los Yo- fiordos. Sí, sí, un fiordo del oeste, ¿no?, de Islandia. Y bueno, depende a qué zona acabase llegando de Groenlandia, pues estaríamos hablando de un viaje de unos 1000 kilómetros, depende. Si hizo el viaje en línea recta, pues menos, a partir de los 500, y si lo hizo pues más tirando hacia el sur, que parece ser que es lo que hizo, pues sería un viaje, pues eso, de 1200 kilómetros. Entonces, no es excesivamente largo y en los barcos de su época, pues pudieron ser un viaje de varias semanas, ¿no? Estaríamos hablando de 2, 3, 4 semanas, que bueno, parece corto, pero bueno, hay que pensar que los Drakkars no tenían cubierta ni siquiera. Entonces es un viaje duro, ¿no? En la climatología de la época y sin cubierta en el barco, pues ya te puedes imaginar que fácil no sería. Y nada, entonces eso, el viaje fue relativamente rápido, descubrió la isla y la verdad que se dedicó durante prácticamente los 3 años de exilio completos, se dedicó el tiempo a explorar y cartografiar todo el sur de la isla, que era la zona pues con mejor clima, ¿no? Al estar más al sur. Y encima, aquí enlazamos un poco lo que tú comentabas, Fran, ¿no? Encima estamos en esta época que parece ser que el clima no es tan duro en Groenlandia como fue anteriormente o como fue posteriormente, ¿no? Estamos hablando, si bien igualmente pues es un clima durísimo, pero es algo menos de lo que nos podríamos llegar a imaginar, ¿no? En cualquier caso, las condiciones, pues como digo, son extremas. La isla igualmente pues era puro hielo y bueno, solo había unas pequeñas zonas que podían ser utilizadas para la agricultura y todo eso, ¿no? Pero bueno, él dedicó ese tiempo a explorar y a cartografiar. Y bueno, una vez en el 985, cuando terminó este exilio de 3 años, Eric se decidió a regresar a Islandia con las buenas nuevas, ¿no?, de esta tierra que había encontrado. Y es aquí donde se produce uno de los movimientos de marketing más espectaculares de la historia. A ti, Frank, aparte de ser historiador, también has estudiado marketing, te parecerá algo bestial, ¿no? Seguramente. Sí, sí, Porque totalmente. Ya no tengo... sí, sí, el tío al final lo que hace es nombrar esta isla como reclamo, la llama Groenland, que no quiere decir otra cosa que tierra verde, ¿no? La tierra verde, sí, quizás si lo decimos en inglés a nosotros nos sonará más, ¿no?, que es Greenland, es tierra verde y, bueno, un poco para hacer el llamamiento a una tierra pues para la agricultura y para la ganadería, ¿no? Para intentar que mucha gente se decidiese a acompañarle, ¿no?, en una futura expedición de colonización. Y bueno, a pesar de que parezca mentira, ¿no?, que una tierra que es más de 80% hielo se pueda llamar Groenland, pues sí, lo consiguió y de hecho su viaje de colonización tuvo bastante éxito. Partieron por allá el 985-986, partieron 25 barcos. También hay que decir que seguramente serían pues la gente más pobre de Islandia, ¿no? Al final los que ya tenían una buena vida en Islandia no se la iban a jugar tampoco, pero seguramente pues sí, la gente que no tenía muchas tierras o que era algo más pobre de Islandia, pues se decidieron a embarcarse en alguno de estos 25 barcos y partieron, ¿no?, hacia Groenland
en este caso, hay que decir que el viaje no resultó tan sencillo, entre comillas, como el viaje original de Eric, porque de estos 25 barcos solo llegaron 14 a causa de distintas tormentas y, bueno, distintos factores, ¿no? Muchos naufragaron, se desviaron, otros tuvieron que regresar a Islandia. Pero bueno, igualmente, pues los que consiguieron llegar se calcula que se asentaron pues entre unos 400 o 500 colonos en Groenlandia y formaron dos asentamientos principales, todos en el sur, como decía, ¿no? En la zona de mejor clima de Groenlandia. Dos asentamientos, uno en el oriente y uno en el occidente, pero en el sur de la isla. Y bueno, se dedicaron a vivir un poco de lo poco que se podía vivir allí, ¿no? El pastoreo, la caza de morsas y focas, un poco de agricultura en algunas zonas que se podía, ni siquiera durante todo el año, solo en algunas épocas del año, y replicaron un poco la estructura social de Islandia, ¿no? O de Noruega, con su asamblea, la religión pagana, aunque bueno, posteriormente acabó llegando el cristianismo también. De hecho, parece ser que llegó de mano de la propia esposa y el hijo de Eric. La esposa, bueno, aquí con los nombres son algo complejos. La esposa es Chothild y el hijo Leif, pues parece ser que son ellos, ¿no? Los que se convirtieron al cristianismo y lo llevaron a Groenlandia. Y bueno, la isla realmente nunca pudo ser autosuficiente, o sea, siempre dependió del comercio, sobre todo con Islandia y con Noruega, pues por lo dicho, ¿no? No había ningún tipo de madera, no había ningún tipo de hierro y bueno, pues tenía que comerciar, ¿no? Con estas pieles de foca, de morsa, el marfil de morsa y este tipo de cosas para obtener pues, todo lo que en la isla como tal no se podía, no se podía conseguir. Y bueno, realmente a día de hoy pues todavía quedan evidencias arqueológicas de estos asentamientos, ¿no? Se puede observar Bratal Heath o algo así, que sería lo que es la granja de Eric el Rojo. Quedan evidencias arqueológicas a día de hoy. Y bueno, lo que sería la primera iglesia cristiana de América, si consideramos que Groenlandia pertenece a América, en teoría es una iglesia que construyó la propia esposa de Eric el Rojo, Thothild. Y bueno, los restos de esta iglesia pues también permanecen hoy en día, la evidencia arqueológica están ahí y se puede visitar. Así que bueno, eso ha quedado ahí, ¿no? Y nada, ya para finalizar un poco con esta epopeya, como decía, el hijo de Eric también continúa un poco, ¿no? Con la aventura. Como digo, es como una especie de ciclo que se va repitiendo. En su caso, por suerte, no le hizo falta matar a nadie para tener que emprender su viaje. Y simplemente pues lo que hizo es viajar hacia el oeste, continuó viajando hacia el oeste y llegó hasta América, llegó a lo que hoy en día, en torno al año 1000, llegó a lo que pues, hoy en día sería la costa de Canadá, cruzó todo el mar de Labrador y descubrió también la isla de Terranova. Entonces, de esto también hay evidencias de los pequeños asentamientos que hicieron los vikingos en esa zona. Así que sí, hoy en día ya está confirmado, ¿no? que se descubrió América antes de la llegada de Colón. No, igual que no hay evidencias, ¿no? De que los atlantes o los fenicios llegasen en su momento, pero como dijimos en el capítulo de la Atlántida, pero sí que hay evidencias de que los vikingos llegaron de la mano de Leif Erikson, el hijo de Eric. Y nada, esto ya es el final un poco de nuestro aventurero, ¿no? Eric no acompañó a su hijo en el viaje y murió en torno al año 1003, seguramente a causa de una epidemia que asoló Groenlandia. Él se había quedado ya en Groenlandia, vivió lo que le quedaba de vida en su granja y nunca abandonó la fe pagana. Sí que lo hicieron, como decía, su mujer y su hijo, sí, su hijo Leif, pero él no, él permaneció ya hasta sus últimos días pues fiel a esta religión pagana, ¿no? Y nada, este es el final un poco de la vida de Eric. Simplemente ya comentar qué pasó un poco ya con Groenlandia posteriormente. Si bien, como decía, pues es curioso, ¿no? Porque esto lo he tenido que buscar, porque realmente la influencia, parece ser que Groenlandia durante toda la época vikinga estuvo bajo influencia directa de Islandia y de Noruega, ¿no? Y sin embargo, hoy en día sabemos que es parte si bien tiene cierta autonomía, ¿no? Bastante autonomía, es parte de Dinamarca, ¿no? Entonces, he investigado un poco, ¿no? Qué fases tuvo, por qué fases fue pasando un poco la isla de Groenlandia. Y bueno, pues
los vikingos y sus descendientes permanecieron en Groenlandia durante aproximadamente 5 siglos, que no está nada mal teniendo en cuenta las duras condiciones, ¿no? de la vida allí. Y realmente aquí traemos otro misterio de estos que nos gustan a nosotros, y es que no se conoce muy bien, ¿no?, el motivo del abandono final. O sea, no se sabe muy bien por qué consiguieron aguantar 5 siglos y luego de golpe se extinguieron o la abandonaron, ¿no?, en la isla. Y a día de hoy pues todavía es motivo de controversia. Seguramente uno de los motivos que quizás más influyente es lo que comentabas tú, que en torno al año 1300 el clima vuelve a empeorar. Ya aquí se acaba este periodo que comentabas tú, y seguramente las condiciones se vuelven aún más duras de lo que ya habían sido. Y también es posible que se viesen afectados por el agotamiento de los recursos naturales. Pero bueno, se apuntan a muchas otras causas, como por ejemplo la peste negra, ¿no?, que pudo llegar de Europa. Y uno que me gusta mucho a mí, que cuando lo he leído me ha hecho gracia, ¿no?, que sería los posibles conflictos de los vikingos, o bueno, de sus descendientes, con los balleneros vizcaínos, con los vascos, que hay evidencia de que llegaron hasta Groenlandia. Y creo que incluso se habían encontrado gorros, estos gorros típicos Borgoña, ¿no?, de los vascos, se habían encontrado en las costas de Groenlandia, por lo que hay la evidencia, ¿no?, de que estos balleneros vascos llegaron, y es posible que tuviesen cierto conflicto, ¿no?, con los descendientes de los vikingos. Y bueno, otros motivos también podrían ser por los ataques de los piratas ingleses y germánicos, la caída del precio del marfil, bueno, diversos motivos, ¿no?, que al final pues acabaron propiciando que los vikingos desapareciesen de Groenlandia. Y de hecho desaparecieron también otro de los pueblos que allí habitaba, también desapareció. Y realmente solo quedaron los inuits. O sea, allí una vez pasado esta época del 1350 aproximadamente, un poco más en algún caso, tanto los vikingos como los Dorset, que es este otro pueblo que comentaba, desaparecieron completamente de allí, y solo quedaron los inuits. Y entonces, nada, ya finalmente, pues lo que decía, ¿no? ¿Por qué acabó siendo danesa? Pues posteriormente, ya en el siglo XVIII, bastantes años después, pues el redescubrimiento de la isla lo hicieron los daneses. Se instalaron allí diversas misiones luteranas que volvieron a conquistar y a colonizar. Bueno, no conquistar realmente, sino más bien colonizar, porque no había ningún enemigo. Volvieron a colonizar la isla. Y bueno, los únicos que se encontraron allí, pues como decía, eran los inuits. O sea, ya no había nadie, ya no había ningún descendiente de los vikingos. Y bueno, pues desde ese momento ya la isla quedó bajo influencia danesa. Y bueno, pues ya mucho más recientemente, no en tiempos recientes, Dinamarca le otorgó autonomía, sobre todo en una ley del 1979 y otra del 2009 le otorgó esta autonomía. Y bueno, es un poco el estado a día de hoy, ¿no? Como estas distintas fases que ha ido pasando la isla. Así que nada, Fran, no sé si nos quieres poner también un poco en contexto geopolítico, geoestratégico de esta isla. Sí, tengo ahí varios puntos mientras te estaba escuchando. La verdad me resulta curioso. Empezando por esto que hablas de los vascos, ¿no? Me parece que leí, bueno, no sé si era el típico clickbait, pero algo así como que hace pocos años Islandia había abolido una ley por la cual se permitía matar a vascos. Yo también lo había escuchado. Lo he escuchado y creo que era algo real, pero la verdad es que no me la quiero jugar tampoco. Pero también lo he escuchado, sí. Era algo así, claro, bueno, lógicamente, pues seguramente sería una ley, pero de la época casi Claro. medieval, ¿no? De estos balleneros vascos. Así que podría ser. Y no, luego me ha hecho gracia porque tiene todo el sentido, ¿no? Esto que has comentado de los viajes de Erika el Rojo, su hijo y tal, bueno, volviendo al tema, cuando fui en avión de aquí de Berlín a Miami, me sorprendió gratamente porque tomamos esa ruta del Atlántico Norte, ¿no? Digamos, apoyándonos en el puerto de Reykjavik y en el de Groenlandia, la capital. Y precisamente desde el avión pude ver eso, ¿no? Como sobrevolábamos esa zona sur de Islandia, luego Groenlandia y luego la península del Labrador. Sí. Entonces me hizo gracia porque sí, es totalmente imaginable ese viaje que comentas, ¿no? Que lógicamente pues a mí me llevó pocas horas y a ellos les varias semanas, pero sí, uno se puede hacer la idea como es completamente factible y como es, sí, pues este live que comentas, el hijo de Erika el Rojo. Seguramente, pues sí, pues bueno, ahí queda la constancia de que tocó el continente americano. Así que nada, eso me ha resultado muy curioso. Y luego me ha hecho gracia también, ¿no? Esto yo pensaba, había escuchado muchas veces bueno, ¿no? Esto de a Islandia le llaman Iceland y a Groenlandia le llaman Greenland,
cuando debería ser al revés. Pero aquí lo que tú comentas y lo que hemos añadido al principio, desde que hacía ya 2,5 millones de años que estaba cubierta de hielo y siempre lo ha estado, aquí te hace ver que no, que da igual, que era una estrategia de marketing, ¿no? Sí, sí, Puro y total. duro, no, no es que fuese verde ni Sí. jamás, jamás fue Nunca lo ha sido. Realmente lo que me sorprende, o sea, me puedo creer que los lograse engañar porque ellos nunca habían visto la isla y no, en esa época, pues evidentemente no existían las fotos, ¿no? Pero me sorprende que una vez al llegar allí no cogiesen a Eric y le apaleasen ahí en medio del hielo porque realmente les engañó, ¿no? Pero bueno, como digo, pues eran gente seguramente bastante pobre y seguramente pues les valía más la pena tener, aunque sea un pedazo de terreno congelado allí en Groenlandia, ¿no? Que no lo que pues seguramente podían tener en Noruega o en Islandia, ¿no? Claro, porque esto es lo otro que quería apuntar, ¿no? Bueno, me ha recordado mucho realmente cómo fue la conquista de América, ¿no? Que comentábamos precisamente el vídeo antiguo de mucha de esa gente que se embarcó, que Ujú. precisamente era gente que Sí, no tenía ya absolutamente nada que perder y que total. precisamente dicen, "No, me tiro semanas en el Atlántico aquí en este barco, da igual, no tengo nada. Y quién sabe, ¿no? Es así, ¿no? Es curioso como también ya llevándolo al terreno de la propia psicología humana, ¿no? Muchas veces cuando no tienes ya nada que perder o cuando no te queda otra opción es cuando se consiguen Las hazañas, sí, sí. Total. estos logros, ¿no? En fin, estos premios. Es curioso cuando ya no tienes nada que perder, cuando realmente consigues ahí hacer la hazaña más épica de tu vida. Y bueno, este es un caso, el caso de los Sí. conquistadores americanos igual. Y bueno, nada, muy interesante por mi lado, la verdad me he aprendido mucho. Y yo ya Gracias. simplemente quería dar alguna pincelada, así un poco bueno, de la situación actual, ¿no? De la importancia geoestratégica de esta isla y bueno, así hablar un poquito, ¿no? De cuál es la situación actual. Bueno, seguro que habéis, lo dicho, ¿no? Habéis escuchado a Trump en las últimas semanas hablar sobre esta isla y bueno, un poco pues con la típica soberbia, ¿no? Prepotencia que él tiene de, bueno, se la iban a adueñar, ya fuese comprándola o de otra forma. Y bueno, uno también pues empieza a buscar noticias, ¿no? ¿Cuál es el por qué, ¿no? Porque le interesaría a Estados Unidos ahora entrar en esto. Y bueno, hay varios factores, ¿no? Uno tiene una importancia geoestratégica vital, precisamente por su posición geográfica, ¿no? Es un punto intermedio entre Europa y América, justo ahí en el norte, en el Ártico, y precisamente bueno, por este calentamiento global y por las nuevas rutas de transporte, de comercio militares que se están descubriendo por esta parte del norte, ¿no? El llamado pasaje del noreste, es decir, rutas que hasta ahora quizás estaban bloqueadas por el hielo y que podrían ser mucho más rápidas y mucho más efectivas, pues lógicamente a Estados Unidos le podría interesar, ¿no? Recordemos que el país que más territorio en esta zona ártica tiene del mundo con muchísima diferencia es Rusia. Ujú. Entonces, claro, para Estados Unidos poder, digamos, tener un trocito, ¿no? Un trocito también importante, grande, sobre todo entre los dos continentes, sería lógicamente algo a nivel geopolítico bestial. Entonces, ese es un poco el motivo. Y luego también hay un motivo muy interesante, que es el llamado bueno, de las tierras raras, ¿no? Ujú. Que hay en esta isla. Como hemos visto, es una isla con miles de millones de años, con actividad sísmica, con el hielo que ha cubierto mucha corteza, de que, bueno, no sabemos exactamente qué tipo de minerales podría haber. Y bueno, lo que sí que se empieza a saber es que es una isla que está llena de tierras raras, ¿no? Me he documentado un poco para saber qué es exactamente esto de tierras raras, porque bueno, pues sí, lo había escuchado y me podía hacer un poco una idea de lo que es. Pero bueno, tierras raras son, digamos, elementos químicos, son tierras, ¿no? Materiales, con 17 elementos químicos que son difíciles de separar y de purificar, ¿vale? Dentro de estos 17 elementos químicos encontramos 15 lantánidos, el escandio y el itrio. ¿Vale? Estos materiales, estas tierras raras, son de vital importancia hoy en día bueno, para las nuevas tecnologías, como por ejemplo imanes de turbinas eólicas, motores de coches eléctricos, en donde el neodimio es uno de los componentes claves, como por ejemplo también se utilizan para imanes resistentes al calor en tecnología aeroespacial, es decir, pues bueno, por toda la industria aeroespacial y militar también donde tenemos también uno de los materiales es el litrio, que es un superconductor y se utiliza también en la medicina nuclear.
Y bueno, también nos encontramos en el territorio de Groenlandia con materiales como el uranio, diamantes, zinc, neodimio, praseodimio, en fin. Todo este tipo de materiales, más allá de los clásicos hidrocarburos, ¿no? El gas y el petróleo Ujú. de toda la vida. Pero tenemos todo este tipo de nuevas materias, ¿no? Materiales que han cobrado una importancia vital para nuestra vida, para el siglo XXI, que bueno, por lo visto Groenlandia está muy llena de estos materiales. Para entender también por qué Estados Unidos quiere ir ahí, ¿no? O porque tiene un poco algo de prisa, tenemos que tener en cuenta cuál es cómo está repartido el pastel a nivel mundial de materiales de tierras raras. Digamos, la mayor potencia de tierras raras es China. China controla más, digamos, tiene a su alcance en su territorio alrededor del 38%, pero tiene el control del 70%, ¿vale? Esto es un tema súper interesante. China en los últimos años, bueno, se ha desarrollado una potencia geopolítica, geomilitar realmente fuerte y tiene también mucho control en zonas, por ejemplo, de África, ¿no? A través de infraestructura de obra pública. Entonces vemos como este país tiene el 38% en su suelo, pero además controla el 70% de tierras raras a nivel mundial. Entonces, claro, son tierras pues, desde baterías hasta, en fin, estos imanes, radares, todo lo que os podáis imaginar, tremendamente útiles. Luego nos encontramos también países como Rusia, donde lógicamente, pues también por el tipo de país que es, ¿no? Imaginar la estepa siberiana, pues es también un campo enorme de estas tierras raras, en donde, bueno, pues un poco el aislamiento económico que tienen también se está fomentando el explotar estas tierras. Nos encontramos curiosamente con Canadá, que es un país que también tiene bastantes tierras raras en esta zona del noreste, precisamente la más cercana a Ujú. Groenlandia. Si no me equivoco, también son una potencia en uranio. Y bueno, Estados Unidos tiene algo en la zona de California, pero bueno, sobre todo si la comparamos con China, está en una gran desventaja, ¿no? Entonces, por eso este interés bueno, en llevar un poco de democracia a Groenlandia, ¿no? Y el control de esas tierras raras, ¿no? Entonces, bueno, también uno puede leernos si esta idea de Trump, que ya surgió en el 2019, incluso antes de la pandemia, no es algo nuevo, bueno, si también es una forma de presionar a la Unión Europea por el famoso tema de los aranceles, ¿no? En fin, son cartas, ¿no? Que se juegan a nivel geopolítico de presionar con unos intereses 100% reales o echándose un farol para obtener otras cosas. Pero en cualquier caso es algo de vital importancia. Hay que recordar que Estados Unidos también puso su pie en Groenlandia en la Segunda Guerra Mundial, en donde, si no me equivoco, no sé si esta base es de la Segunda Guerra Mundial o un poquito más adelante, la base americana estadounidense de Thule, justo en el noroeste de la isla. Bueno, lo que sí que es cierto es que Estados Unidos, el tema de la Segunda Guerra Mundial y la amenaza nazi, pues pisó Groenlandia y hizo esa primera invasión, si la queremos llamar así. Y bueno, luego pues fundó esta base de Thule, por lo tanto, pues para ellos también sería importante, ¿no? Adueñarse de esta isla de Groenlandia. Y bueno, ya está. Esto es un poco la situación actual, entender por qué tiene importancia Groenlandia para Estados Unidos. Y por mi parte eso es todo, Javi. No sé si tienes ahí alguna curiosidad que no hayamos tocado. Sí, yo solo tengo un par de curiosidades muy rápidas. Una la he dejado antes un poco ahí colgando, ¿no? Como cuando hemos hablado de la navegación. Eh, un poco saber, ¿no? Cómo se podían orientar, incluso cuando no había ni sol, ni no estaban ahí completamente rodeados por la niebla o por las nubes. Y bueno, parece ser que había algún tipo de piedras, como por ejemplo, bueno, minerales más bien, como por ejemplo el espato, que bueno, tienen un tipo de polarización que incluso aunque no veas el sol directamente, si tú enfocas la piedra, ¿no? El mineral a la luz, tiene un brillo distinto o un color distinto, ¿no? Si estás apuntando hacia el sol que si estás apuntando pues en otra dirección, ¿no? Entonces, utilizando este tipo de minerales, parece ser que eran capaces de adivinar la posición del sol en ese momento y por lo tanto eran capaces de orientarse y de navegar sin ver nada, ¿no? Prácticamente, rodeados pues de esa niebla, de esas tormentas, de esas nubes, ¿no?
Sí, es bastante curioso, aunque seguramente pues en ese momento no conocían ni por qué. Quizás para ellos en aquel momento era algo mágico, ¿no? Ese mineral o esa piedra, pero bueno, hoy en día pues tienes la explicación científica de la polarización y como mínimo es uno, ¿no? de los medios que utilizaban. Y nada, el otro tema que traía es simplemente una curiosidad, ¿no? Como decía antes, el tema de los inuits, que son los únicos que quedaron viviendo allí en la isla, ¿no? de Groenlandia cuando los vikingos ya desaparecieron y que creo que a día de hoy todavía ocupan, ¿no? partes del norte, ¿no? de la isla y también en otras zonas, ¿no? de Alaska también. Eh, y bueno, que me dio curiosidad porque realmente yo los había también conocido por el nombre de esquimales, pero bueno, el origen de este nombre parece ser que viene de una palabra de los indios de la zona de América, bueno, como por ejemplo pues los algonquinos, ¿no? Y lo que significa esta palabra, la palabra original es Ayaskimiu, que significa comedor de carne cruda, ¿no? Y era de esta manera en la que denominaban a los inuits. Y bueno, hoy en día se considera un término un poco ofensivo y entonces es mejor pues llamarlos inuits, ¿no? Que no esquimales, pero bueno, me ha parecido curioso, ¿no? El origen del nombre es ese, ¿no? Y, y nada, Fran, no sé Curioso si... esto. Dime. Sí, es un pequeño Sí, claro. apunte, porque esto yo lo había escuchado también aquí en Alemania y en el alemán lo tienen muy en cuenta esto de llamarlo Inuit, ¿no? En Ujú. alemán y no esquimal. Y no sabía exactamente el por qué, pues bueno, la verdad que gracias ahí por la aclaración. Pues sí, y nada, no hay mucho más. Realmente, nada, es curioso, ¿no? Realmente no sé cuánta gente vive a día de hoy en Noruega, ¿no? Porque las condiciones, pese a todos los lujos que tenemos hoy en día, siguen siendo bastante duras. Me queda un poco esa duda, porque sé que pues vive bastante gente. Creo, porque hace unos meses lo miré, lo mismo, es un triple. No sé si estaba de 60 a 80 mil personas, puede ser. No, no, la verdad es que no lo sé, pero es curioso, ¿no? Que realmente ni siquiera hoy, ¿no? Con las condiciones que tenemos, la tecnología sigue siendo duras, ¿no? Esas condiciones de vida y creo eso, que la población no es excesivamente grande, no sé, irá más o menos por lo que dices tú o puede que incluso menos, porque es durísima, ¿no? Las condiciones allí. Claro, Mm. imagino que se concentrarán en Nuuk, me parece que es la capital. Sí, Antes hablábamos de Nuuk, Nuuk es la capital, pues imagino que, claro, estarán casi sí, todos allí y luego un poquito más en la zona más sur y ya está. sí, sí, totalmente, totalmente. Pues nada, Fran, eso es un poco todo, ¿no? Por hoy, a ver cómo prosigue, ¿no? El tema de Trump con este tema. No sé si quedará en un farol, si al final querrá tomar alguna acción. Pero bueno, al menos ya hemos visto un poco, ¿no? Toda la historia, todo el origen del tema a nivel geológico, a nivel histórico y nada. Espero que haya quedado bastante claro. Pues muchas gracias, Javi. No hemos dicho nada al principio para no alargarnos con lo importante, pero bueno, ya hemos añadido aquí algunas mejoras, ¿no? El micrófono, pusiste un micrófono otra vez. Bueno, también hay por aquí un aro de luz, a lo mejor se ve ahí mejor la iluminación. Sí, Y bueno, ese es nuestro deseo, ¿no? Ir creciendo poco a poco, ir mejorando. Javi, he visto que el último vídeo ha tenido muy buena acogida, bueno, la presencia española en Estados Unidos, superando 100 visitas. El de la Atlántida también estamos cerca de 90. El de las elecciones en Alemania también la centena. Bueno, la verdad que una alegría, ¿no? Muchas gracias por seguirnos. Poco a poco va creciendo el canal y para eso estamos, para pasar un buen rato hablando de lo que nos fascina, que es la historia. sí, y nada, recordar como siempre, ¿no? Que si nos quiera escuchar solo por audio, estamos en iVoox. Y en el caso de querer ver también el vídeo, pues estamos en YouTube, Grial del Tiempo, en ambos canales. Y nada, eso es todo, Fran, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente trago, ¿no? Del Grial del Tiempo. Muchas gracias, Javi. Coge una Rebeca, que yo al menos me he resfriado con todo Yo solo hablando de, de esto. solo de Eh, escucharlo ya se coge uno frío de solo de escuchar hablar de Groenlandia. Y nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós, Hasta Javi. hasta la próxima.